Bienvenidos, bienvenidas a un nuevo episodio de los podcasts de la Academy. Hoy estamos en Elche, en el Instituto Dental Internacional, con Héctor Tafalla. Vamos a aprender de un gran gestor, un gran odontólogo, pero además desde su parte más humana nos va a contar las claves del éxito para gestionar no una, sino un modelo de negocio de varias clínicas. ¡Empezamos! Esta iniciativa, lo que es el podcast, el de la Academy, surge en algo que yo he aprendido también en toda esta historia, ¿no? En toda mi vida haciendo cosas. No, las es 1000 cosas aportando que has hecho. valor. Entonces queríamos aportar valor a la odontología y a mí me llegaste tú, primero porque nos conocíamos y porque hay una vocación y hay un talento aquí que yo he observado, porque justo aquí estamos en Elche, en el Instituto Dental Internacional, una de tus cuatro grandes proyectos. Y recuerdo, ¿fue en 2020, Héctor? Sí, antes de la pandemia, segurísimo. Y sí, por ahí, 2020. Hace 5 o 6 años estábamos aquí, además, con todo el equipo y Sean. Era que parecías parte del equipo. Estábamos encantados. Yo me lo pasé genial. Sí. Pero ahí me surgió ya una curiosidad, ¿no? Porque yo no tenía ni idea de la odontología en aquel momento, no sabía nada del sector. Y bueno, me llamaste, empezamos y curiosamente, dentro de lo que es este proyecto, ahora que más o menos empiezo a entender un poco de qué va esto, digo, ¿qué hace que algo funcione, ¿no? Dentro del sector dental, cuando hablamos de clínicas, tú tienes un proyecto de éxito digno de ser contado y modelado. Muchas gracias. ¿Qué hace que funcione? ¿Cuál es la diferencia que marca esa diferencia dentro del sector? Y por eso está aquí Héctor Tafalla y por eso queremos hacer este 5º episodio de los podcasts de la Academy contigo. Porque aparte de gestor, gerente, CEO, odontólogo, bueno, tienes muchísima formación. Me voy a poner rojo. Yo creo que me encantaría que hoy pudiéramos explorar esa mentalidad. De hecho, hemos titulado a este podcast Liderando Sonrisas, porque también tienes incluso un proyecto solidario en Madrid, que bueno, nos vas a contar ahora. Y creo que eso, para los que están empezando, sobre todo en una profesión que especialmente en España está creciendo muchísimo. Hablábamos antes que 2030, cerca de 50.000 odontólogos. Sí, vamos, a día de hoy estamos en 44.000, 45.000 odontólogos en España y con un crecimiento pues, de las universidades globales, es decir, de España, tanto privadas como públicas, están saliendo 1.700, 1.800 alumnos anuales. Lo cual hace que, vamos, si sumas y haces un poquito de matemáticas, llegas al 2030, la proyección que sacó el Consejo General de Dentistas es de unos 49.500 más o menos en el 2030. Que bueno, que parece pocos, porque si lo comparas con otra profesión, pues es poco, pero si lo comparas realmente con la profesión en sí y con el servicio que se da, es muchísimos dentistas. O sea, a nivel mundial, la Organización Mundial de la Salud habla de tener 3.500, ¿no? 3.500 pacientes eso más o menos por cada dentista, y en España estamos en 1.100, cuando eso es una locura. Entonces, cuando lleguemos a 2030 estaremos en 900 pacientes por dentista. Eso, bueno, se podría, Sean, hablar de la parte económica, la parte ética, profesional, hay muchas de estas, pero lo que sí que es cierto que esto nos va a dar es un vuelco en la profesión, porque menos pacientes y más dentistas va a generar cierta competencia, y esa competencia que ya estamos viviendo a día de hoy, pues bueno, en unos casos serán de éxito y buenos para el paciente, y en otros casos, pues por desgracia, en todas las profesiones hay gente pues que hace cierta competencia no tan leal o no tan bonita, que probablemente los pacientes que estén en esas manos pues no tendrán la mejor calidad asistencial. Y sobre todo porque hoy también requiere un conocimiento, el sector está entrando en un modelo más digital, donde requiere entrenar otro tipo de habilidades, planificación, cirugía guiada, controlar cosas que antes quizá se dejaban en un segundo plano. Y al mismo tiempo el equilibrio entre función y estética, ¿no? Que te he escuchado en algún programa de radio hablar estos días que he estado repasando un poco todo lo que haces. Es muy importante para una clínica precisamente el equilibrio, la expectativa del paciente, que se traduzca en funcionalidad, pero al mismo tiempo
estética. Entonces, ¿cómo equilibramos eso, no? Claro, o sea, a ver, todo esto depende de los años que lleves trabajando. O sea, como digo yo, si llevas ya bastantes años, pues como puede ser mi caso, no son muchísimos, pero bueno, creo que son 17 años ya en la profesión, puedes haber recorrido o haber conocido las diferentes expectativas de los pacientes. Y cuando yo empecé, probablemente los pacientes querían una expectativa muy funcional. Me falta un diente, quiero un diente. ¿Para qué? Para comer. Ya está, vale. Aceptable, sí, pero a día de hoy con la digitalización, con la globalización, con la búsqueda de estética que estamos viviendo en estos últimos años, obviamente los pacientes están buscando una estética, pero no una estética normal, no, una naturalización de la estética. Es decir, no quiero tener unos dientes excesivamente brillantes, no quiero tener unos dientes excesivamente blancos, no quiero tener unos dientes excesivamente bonitos, no, quiero mis dientes. Y entonces, claro, ¿qué es lo que busca el paciente? El paciente busca la naturalidad en eso. Entonces tienes que darle una estética muy compleja, porque la estética, o sea, la expectativa de lo que es natural para uno o para otro es prácticamente algo subjetivo totalmente. Tienes que conseguir dárselo, pero a su vez tiene que tener los requisitos de los protocolos, los tratamientos tienen que ser correctos, tienes que estar buscando la salud, tienes que estar buscando la funcionalidad, y no todo es posible. Yeah. Entonces tienes que hacer magia, tienes que crear de lo posible o lo no posible e imposible, crear lo que el paciente quiere. Entonces, claro, buscas función y estética. Totalmente. Lo cual, cuando sale bien, es maravilloso, porque el paciente tiene durabilidad de tratamientos, tiene funcionalidad y por tanto comodidad, y además tiene una sonrisa preciosa, que es lo que todos esperamos conseguir. Y si no lo consigues, pues entonces no estás haciendo las cosas como debes hacerlas. Entonces hay que buscar función y estética a día de hoy. Los que hemos vivido antes, pues la historia de la odontología, pues se buscaba menos estética, pero hoy en día creo que no tiene éxito nadie que no busque la estética. Estuve cenando en diciembre, tuve la suerte de conocer a Sidney Kina, experto en carillas, mundial, y yo veo un trabajo suyo y no veo la diferencia entre un diente normal. Nada, claro. Una cosa que se hace en laboratorio, ¿no? Entonces es curiosísimo el avance que se ha dado. Es como cuando vemos ahora una imagen, ¿no?, hecha por IA y dices tú, ya no veo la diferencia entre lo que es real y es creado por... Exacto, es que ahí radica uno de los puntos claves. Es decir, no es hacer lo más bonito, es hacer lo que corresponde y lo bonito en el momento. Es decir, lo adecuado para el paciente. Lo adecuado para el paciente. Es decir, el diente que tú vas a hacer tiene que ser exactamente como el de al lado o como el del otro lado para poder hacer una continuidad de esa estética. Y eso es la parte difícil, pero a la vez es la más satisfactoria. O sea, sois escultores, son los nuevos Miguel Ángeles. Sí, yo creo que hay una parte muy bonita en la odontología. A ver, el que estudia odontología no estudia odontología bueno, me meto en esta carrera, y si lo hace mal, o sea, si lo hace mal, la odontología es complicada, es difícil, frustra muchas veces. Depende del ámbito o el camino que quieras llevar, empresarial y profesional, pues te va a condicionar mucho. Entonces es una carrera muy compleja y además es cara al público. De hecho, hablabas de cerca de 45.000 odontólogos, pero hay 20 y tantas mil clínicas, 23.000, 25.000 clínicas, claro, que casi a dos odontólogos por clínica. Justo. O sea, somos una carrera que no sabemos nada de empresa, o no nos forman nada en empresa, pero por contrario, la mitad de los dentistas son empresarios. O sea, es un poco incongruente, pero bueno, es lo que hay. O sea, la odontología a nivel de la sanidad pública es muy básica, extracciones y limpiezas en niños y poco más. Bueno, creo que en niños se hace también empastes y 4 cosas, pero es muy básica. Entonces, el resto de la odontología es privada. Por tanto, todos los dentistas aspiran en un momento dado a tener una clínica dental. Entonces, si tienes una clínica dental, eres empresario. Pero nadie te ha dicho cómo tienes que ser de empresario. No sabemos. Probablemente la declaración de la renta, como digo yo, la aprendemos en los 2 primeros años como profesionales, pero bueno, lo que es el impuesto de sociedades, eso no nos lo ha contado nadie en la carrera. Entonces, ni la dirección de equipos, nada, ni la motivación de equipos, todo lo que tiene que ver nada, ni liderazgo, ni motivación, o sea, no sabemos nada. Entonces es algo que te tiene que salir de dentro. Si te sale de dentro, pues tendrás un modelo de éxito. Si no te sale de dentro, pues tendrás que sufrir mucho y a lo mejor tienes éxito. Lo que nunca vas a tener, porque no creo en esa filosofía, es en el fracaso. Es decir, todo el que ha intentado tener una clínica, creo que a día de hoy, en la odontología, fracasar no va a fracasar nadie. Ya. Puede ser mejor o un poquito mejor. O sea, no sé si me estoy explicando. Es un buen consejo.
Claro, o sea, el tema es empezar, ¿no? Exacto. Y sobre el camino ir aprendiendo y reencuadrando resultados. Exacto. Fracasar no va a fracasar nadie, porque si le pones cariño, le pones profesión, que otra cosa no, pero en odontología nos enseñan ética, trabajo y sudas, el que no quiera sudar no... Te lo he escuchado en una de las entrevistas que te hicieron en la COPE, precisamente la ética profesional, ¿no? La decisión que tú tienes a la hora de hacer el diagnóstico y recomendar al paciente cuál es el mejor tratamiento. Incluso, si hablamos de implantología, decidir si sí o si no, en qué momento sí, en qué momento no. Y esto también hace que el paciente también te valore como alguien recomendable y digno de confianza. Exacto, esa es la palabra, te iba a decir. No es recomendar, no, es que el paciente confíe en ti. Es decir, cuando tú tienes un negocio, ¿vale? Obviamente vamos a basarnos en quieres facturar para poder tener ingresos y que todo vaya bien, ¿vale? Pero aquí es lo contrario. O sea, aquí, si tú solo quieres facturar, vas a fracasar. O sea, lo que queremos es tratar. Entonces, si tratamos a los pacientes y realmente lo que estamos haciendo es lo que nos haríamos a nosotros, que no tienes que preguntar. Muchas veces yo tengo muchos compañeros que dicen, bueno, yo esto no se lo haría a mi padre, no se lo haría a mi madre. No, te lo harías tú. La pregunta es, ¿te lo harías tú? Si te lo harías tú, entonces házelo al paciente. Si tú no te lo harías, plantéate que no vas por el buen camino. Porque ese camino va a hacer que los pacientes pierdan la confianza. Porque si no te lo harías tú es que no es bueno. Y si no es bueno, el paciente tampoco va a sentirlo como bueno. Entonces, al final va a acabar mal. Y el boca-oreja, o boca-boca, o como queramos decirlo, va a acabar haciendo que tengas un mal producto global y, por tanto, te va a ir mal. En cambio, si tú todo lo que haces, lo haces con el corazón y realmente lo haces como tú te lo harías a ti mismo, lo que vas a conseguir es tener éxito 100%. Mejor éxito, como habíamos hablado, o un poco peor, pero éxito. O sea, depende ya de muchas veces de la suerte. Es decir, yo creo que en mi caso en concreto hemos tenido mucha suerte y nos ha ido muy bien y tenemos, bueno, pues gracias a Dios una vida y una profesión para mí plena, y yo estoy muy contento con lo que hemos hecho, pero hemos empezado con el corazón. Luego la suerte te añade, es como el azúcar, ¿no? que le pones al final, o la guinda del pastel. Porque siempre tienes que tener suerte, tienes que tener una buena localización, tienes que tener un buen sitio donde haya un flujo de pacientes. Ahí hay conceptos más empresariales, pero vamos, si lo de dentro y lo profundo, que es la ética, no la tienes, no va a ir a ningún lado. Y además, una organización, una cultura basada en unos valores muy definidos. En tu caso, me consta que también es muy familiar, sí, porque varios miembros de tu familia, incluso tu mujer, trabaja contigo y has trasladado eso al equipo. El equipo se siente familia y trabajas para que ese equipo siga creciendo, desarrollas al equipo. No solamente consigo resultados, ya no económicos, que es un resultado en sí mismo, sino también hacia el paciente, sino además desarrollo al equipo, alineo valores y soy capaz de adelantarme a los cambios. Estás haciendo cosas que no hacías hace 4 años. Por supuesto. Entonces, me hablabas antes, ¿no? Nuevos proyectos en Madrid, asociación con Quirón, hospitales, eso es innovación dentro del sector. Y eso también está siendo percibido. Fíjate, casi sin querer, Héctor, estamos entrando en el núcleo del podcast, porque cuando hablamos de modelado, lo que hacemos realmente es estudiar la experiencia subjetiva, lo que está detrás de la persona que toma esas decisiones. Y hay una forma de pensar. Esa forma de pensar produce acciones y esas acciones producen resultados. Y normalmente exploramos una serie de niveles. Hay unos niveles que son más superficiales, que tienen que ver con el dónde y con quién hacemos las cosas. Luego el que hacemos, los comportamientos, y veremos alguno que nos puedas también vislumbrar. También hablamos de qué creencias y valores, ¿no? Si pudiéramos definir esto, sería como qué brújula moral le pones a tu equipo y a ti mismo para poder hacer que este proyecto llegue a buen puerto. Pero al mismo tiempo también qué volante y timón ponemos, que son las creencias, ¿no? Que has instaurado dentro del Instituto Dental Internacional. Y por último, la identidad y el propósito. ¿Quién eres, Héctor, dentro de ese equipo? Y además, ¿cuál es el sentido, el valor, el legado que dejamos a la sociedad? Evidentemente, después de muchos años, llevas 17 años, cuando creas un proyecto también hay una forma de ser y de estar que va cambiando. Esa identidad también se va transformando. Vas trabajándote y trabajando el equipo y hace que ese equipo también llegue un momento que empieza a ser más autónomo. Aunque marquéis patrones, marquéis normas, formas de hacer que garanticen esa calidad y ese éxito, empiezan a ser también más autónomos y eso hace que tú puedas también poner tiempo en otros proyectos. Entonces, si te parece, vamos a entrar en esos 3 grandes bloques. Perfecto, vamos a por ello. Y vamos guiando. ¿Cómo nació en Héctor Tafalla esta vocación de la odontología? Vamos a conocer un poquito a
a la mente, ¿no?, que está detrás. Bueno, pues la verdad es que la odontología. Yo creo que no hay Héctor Tafalla sin odontología. Es que está linkado. Está completamente unido. O sea, yo me acuerdo que fui de pequeño, muy pequeño, a un dentista y me trató muy bien. No tengo familia de odontólogos, no tengo familia sanitaria, ni siquiera. Nadie. Y fue, bueno, acabar el tratamiento, que yo entiendo, porque no me lo han podido contar mis padres, porque desconocían los términos, entiendo que era por un problema del esmalte básico. Y bueno, pues iba al dentista, me gustaba, y cuando tenía 8 años ya quería ser dentista. Y todos mis amigos en el colegio, yo quiero ser futbolista, yo quiero ser dentista. Y yo quiero ser bombero. Una vocación muy desde las primeras totalmente. Edad temprana. Sí, pero muy, muy, muy temprana. Tanto es que con los años, en el momento de tomar la decisión de la selectividad, tuve una pequeña discusión familiar, porque claro, toda mi familia quería que yo tuviese claro ser dentista. Entonces no querían que pusiese odontología solamente como opción. Y yo me acuerdo que de las 3 opciones, que había 3 listas en aquel momento, no sé cómo es ahora, o 3 filas, yo puse primero odontología, segundo odontología, tercero odontología. Fue como, ¿y qué quieres hacer si no? Digo, pues es que no quiero hacer otra cosa, quiero ser dentista. Entonces, bueno, pues era la opción. Tuve la suerte de poder entrar en la Universidad Rey Juan Carlos y ahí se forjó un poco el camino. Entonces era una vocación hecha realidad y muy bonita. Por parte de tu entorno, familia y demás, ¿hubo apoyo en este sentido? Sí, 100%. O sea, es decir, el proceso para ser dentista me lo facilitaron mucho. Gracias a todos los condicionantes de la vida familiar que tenemos, pues bueno, pues pude irme a Madrid, estudiar en Madrid y hacer lo que yo quería, que era estudiar odontología y dedicarme a ello. Nunca había pensado ser empresario. Es diferente. Eso te voy a preguntar ahora, ¿en qué momento surge ese mensaje interno, ¿no?, que dice, voy a construir una red, no solamente una, sino voy a decidir ampliar el negocio a 5? Antes me lo hablabas, ¿no? Me decías, es que no es lo mismo, hay que tomar decisiones porque antes a lo mejor se asociaba clínica muy grande, más calidad, y sabemos que eso no tiene por qué ser así. Exacto. Es una creencia. Justo. Pero ¿en qué momento decidiste que voy a empezar a montar una red? ¿Qué pasó ahí? Pues, eso es que es largo y complejo, pero bueno. Mi familia, con el afán de ayudarme al acabar la carrera, pues unos amigos de la familia dijeron, vamos a montar una clínica X, y mis padres intentaron participar en ello, un 10%, o sea, algo muy pequeñito, pero buenamente ellos dijeron, oye, pues si tiene un puesto de trabajo para siempre, pues está ahí y muy bien, o sea, que es algo que yo lo haría con mis hijos. Pero ahí hubo un problema empresarial y bueno, pues hubo un cierto engaño, un problema gordo, y al final tuve que salir de ahí, obviamente sin recuperar lo que había, ya no me podían ayudar más, y al final acabé en un hospital trabajando. Entonces, bueno, pues como un puesto de sanitario en un hospital, o sea, un funcionario, por decirlo de alguna forma. Y ahí estaba encantado, pero siempre tenía ese resquemor, ese gusanillo, esas ganas de montar algo. Y hablándolo con mi actual mujer, que era mi novia, pues dijimos, nos tiramos la manta a la cabeza. Y nuestra idea era montar una pequeña clínica para ir a las tardes y continuar en el centro de salud las mañanas. Bueno, no es un concepto de vida muy sencillo, o sea, yo me levanto, me voy al centro de salud, trabajo en el centro de salud, como, me voy a la clínica, hago X horas, una clínica... Como podría hacer cualquier médico, cualquier especialista en otra disciplina. Exacto, conceptualmente era eso. Entonces, eso es lo que hicimos. Montamos esta clínica. Fue la primera, además. Estamos justo en el origen. Sí, bien. Esta clínica. Pero yo conocí también la de Pau, que es chulísima, la de Alicante. Sí, la de Alicante es muy bonita. Y la de Santa Pola que tienes ahora también. Pero todas esas ya han venido después. Esta es la madre y el concepto y el inicio de todo. Pero era la clínica. Nosotros empezamos, Isabel y yo, y un higienista que hacía a la par de administrativo. O sea, es decir, 3 personas, no éramos más. Era una época muy bonita,
muy bonita. Trabajábamos mucho porque llegábamos a las 9, no teníamos hijos, entonces salíamos a las 8 de la mañana, llegábamos a las 9 o 10, trabajábamos los sábados, los domingos. Y aparte que os unía la misma pasión, claro, que eso ayuda mucho. Claro, los dos somos dentistas y estábamos los dos, nos repartíamos las especialidades entre los dos. En general lo hacíamos los dos, pero luego pues Isabel es endodoncista y hacía endodoncia, yo hacía la cirugía, nos íbamos repartiendo un poco. Y empezó pues con una aceptación, por eso he hablado que también tienes que tener suerte, con una aceptación buenísima, empezó a crecer esta clínica. Y de 2 gabinetes, aunque teníamos espacio para 4, teníamos solo 2 gabinetes. Yo recuerdo muchas noches incluso que me quedaba a dormir aquí, porque claro, yo hacía la parte administrativa, la parte de asesoría fiscal, o sea, yo lo hacía todo. ¿Y cómo aprendía? Porque no éramos empresarios, ¿cómo aprendía eso? Muchos libros y leer de temas que de en todo, realidad, de gestión, claro, de todo. temas que a mí no me interesaban, pero me eran necesarios porque era mi dinero. O sea, yo tenía aquí puesto todo y la decisión era, ¿dedicamos todo a esto o lo perdemos? Entonces, era 24 horas la clínica y nos dedicábamos a ello. Pero empezó a crecer, nos fue muy bien y entonces nosotros vivimos en San Juan, en el Pau. Sí. Entonces dijimos, mira, vamos a seguir con el concepto de vida tranquila, pero vamos a mejorar la vida tranquila, es decir, vamos a vender Elche y nos montamos una clínica en San Juan y entonces tenemos una vida cómoda porque vivimos encima de la clínica. Entonces dices, bueno, si funciona la de San Juan en un momento dado mucho, podemos dejar el centro de salud y no tenemos que estar de trayecto a Elche todos los días. Un poco el concepto de, entonces, bueno, pues te quitas Elche, coges San Juan, playa, y sigues con el hospital, pero en un momento dado Elche y hospital lo dejas para solo dedicarte a San Juan, playa. Y era nuestra idea. Problema, pues las cosas vienen a veces diferentes, que todo funcionaba muy bien. Claro, y dices, ¿para qué voy a vender Elche si funciona muy bien? ¿Por qué me voy a quedar solo con San Juan si funciona muy bien? Y el hospital, pues si estaba muy cómodo en el hospital, ¿por qué? Pero necesitábamos más espacio. Entonces, Isabel dejó el hospital, el centro de salud, dedicábamos más a las clínicas, pero yo continuaba con el centro de salud. Y un buen día nos llamó el Hospital Quirón de Alicante, en este caso, que iba a montar un hospital en Alicante y que, bueno, por ciertas referencias había salido nuestro nombre y que si nos gustaría sentarnos a hablar. Nos sentamos y llegamos a un acuerdo muy bueno en el cual nosotros como clínica entrábamos dentro del hospital, que vamos, llevamos ya muchos años con ellos, pero son una gestión empresarial. Bueno, es que el Grupo Quirón es maravilloso. Sí. O sea, es que no se puede hablar de ningún detalle que les falte, o sea, lo tienen todo controlado. Tal. Entonces nos encandiló ese proyecto de crear en Alicante y ser partícipes de la creación de un hospital y nos metimos de lleno. Y entonces, pues quitas uno, quitas otro, no quitas ninguno, te quedas con Elche, te quedas con San Juan, continúas con Alicante. Al final ya obviamente dejamos el centro de salud y la asistencia de la Seguridad Social y nos dedicamos ya en ese momento con 3 clínicas, nos planteamos formar cuerpo y alma a vuestro propio proyecto. Exacto. Y ahí ya empezó, ese fue el paso real de crear lo que hemos creado. O sea, un concepto de diferentes centros médicos, por decirlo de una forma, ¿vale? Donde, bueno, pues está todo muy controlado, tenemos un equipo ya con años, no renovamos mucho el equipo, sino que tenemos gente que lleva mucho tiempo con nosotros, que tiene una filosofía, porque han crecido con nosotros muchos de ellos, es decir, ellos me han visto quedarme a dormir en la clínica cuando ellos iban a su casa y al día siguiente estaba aquí. ¿Por qué? Pues porque tenía que estar haciendo papeles y para hacer un trayecto de 1 hora y otra de vuelta y dormir 3 horas, pues prefería dormir 5 aquí que dormir. Entonces, esa filosofía se ha ido trasladando y las clínicas, pues, como un multicentro, se mantienen con una estabilidad muy buena y con lo que hemos creado desde el principio. Y a eso, bueno, se sumó luego otra y luego otra. Se puede decir, Héctor, que casi a fuego lento, ¿no? Sí. Se ha ido cociendo con seguridad, paso a paso, siendo también coherente, ¿no? Con la capacidad que yo tengo en ese momento y también sin tirarme al vacío. Sí, no, a la piscina nunca, pero no por mí. Yo me hubiese tirado, ¿eh? Yo soy de los que... Yo me lanzo donde sea. Si hay un poquito de agua en la piscina, seguro que chapoteo. Yo tirarme me tiro. Lo que pasa es que aquí estamos jugando con pacientes. Ya. Y entonces
cuando tú lo que tratas son pacientes y no, perdón que a lo mejor alguien, pero no vendes ordenadores, sí, que es algo inerte, entonces no puedes lanzarte igual. Es decir, yo no puedo dejar colgado a mis pacientes, porque mis pacientes son los que me han impulsado hasta aquí. Y si ellos me han impulsado hasta aquí, yo tengo una deuda con ellos para toda la vida. Entonces, si yo sé que ir más rápido o crecer más va a hacer empeorar el trato con ellos o que ellos se puedan sentir desatendidos, eso no quiero hacerlo. Me encanta que lo digas porque ahora hay modelos, especialmente también en España, de crecimientos rápidos, ¿no? De grandes cadenas que ofrecen servicios, incluso a veces donde prima el precio y no prima tanto la calidad y se despersonaliza, ¿no? Y al final el paciente te quiere a ti. Entonces eso también interfiere en la forma, en el modelo de crecimiento que quiero para mis clínicas. No vale todo. No vale. Una de las preguntas que te quería hacer era, durante ese periodo, durante esos años, ¿no? de ir soltando, ir ampliando, pero con seguridad y sin bajar la calidad, ¿qué errores, alguno que te gustaría sí. que fuese útil para si me preguntases éxitos, te lo sabría decir porque son dos. Errores hay 100.000. Claro, alguno, porque fíjate, de hecho, en empresas se utiliza mucho, a mí me gusta mucho Trías de Bes, tiene un libro que es el libro negro del emprendedor, y te dice todo lo que no tienes que hacer para montar un negocio. Está de alguna forma modelando los errores para decir, al menos date cuenta de que hay cosas que no funcionan. Hay muchas personas que empiezan y con el afán de crecer no se dan cuenta de que no es cuestión de replicar el modelo. Exacto. Es que no podemos clonar a Héctor. Tal cual. No podemos clonar a Isabel, no podemos clonar a las personas que son clave para que la clínica tenga éxito. Especialmente, aquí estamos en Elche, tiene unos 300.000 habitantes, tú tienes tus pacientes y te quieren seguir viendo a ti. Y a lo mejor tengo que decir, bueno, pues vengo dos días por semana, un día por semana, concentro las cirugías, concentro las endodoncias, lo que sea, pero al final tengo que estar aquí. Exacto. Y si tengo 20 clínicas, tienes que estar aquí. No tengo 20 días a la semana. No, pero tienes que conseguir de alguna forma. A ese modelo no he llegado, pero sería buscarlo. Pero vamos, lo principal de todo esto, y ahí vino mi primer gran error, Ajá. y fue como diría yo, como si fuese una bajada en picado muy rápida, pero que supimos arreglarla. Leerlo, ¿no? Leer el error y corregir. Entonces fue el delegar. O sea, porque la gente, y yo en ese momento, pensaba que delegar era dejar de hacer cosas. Y no es lo mismo delegar que acompañar al equipo, que es completamente diferente. O sea, yo voy a delegar y aparezco o no aparezco, vale, me da igual. Pues eso es delegar. Es decir, si no tienes una rutina, no tienes un proceso, eso es delegar, pero va mal. Acompañar es tener tus horarios, tu sitio, que la gente te vea, que esté contigo, que tengas mucha conversación. O sea, muchas veces, yo hay días que a lo mejor un dentista normal diría: has perdido el tiempo porque he venido a la consulta, porque yo voy a todas las clínicas, por lo menos un turno a la semana a todas las clínicas que tenemos. Y a veces, porque gracias a Dios, mis pacientes saben que mi equipo es como si fuese yo. Entonces, tienen la confianza para estar con ellos. Y entonces, de repente llego yo un día y tengo 3 pacientes. Y tengo toda la mañana libre. Eso sería un fracaso para otro dentista. Y para mí es el mayor momento de éxito, porque es el día que puedo hablar con todo el equipo. Todo el tiempo que necesito. Y entonces, no es hablar para decir lo mal que hacen las cosas. No es hablar para... No, es hablar. O sea, es sentarme a hablar. ¿Cómo estás? ¿Qué tal llevas esto? Y eso hace que el trabajador, que ya no es trabajador, que es tu compañero, esté contigo, y entonces todo fluya mucho más fácil. Entonces nosotros pasamos de delegar a acompañar al equipo. Y el equipo tenía una filosofía. Y esa filosofía es la que se mantiene. Mi filosofía ya no es mía, ahora es del equipo. Entonces, en el momento en el que yo conseguí trasladar lo que yo quería, ellos modificaron de la mejor forma posible lo que hacemos, se ha creado una filosofía de IDI, no de Héctor Tafalla. Y entonces, eso es lo que a día de hoy tenemos aquí. Entonces, cuando yo me siento a hablar con ellos, que para mí es el mejor día de la semana, es sentarme un ratito y escucharles. Ya está. O sea, y de ahí sacamos, porque ellos son los que a día de hoy tienen el feedback que tenía yo hace 13 años aquí. ¿Entiendes? Ahora yo puedo ver a los pacientes. Entonces, yo he cambiado, yo siempre se lo explico cuando me siento con ellos en los despachos y hablamos y... Yo siempre lo explico de una forma. O sea, a día de hoy prácticamente soy un director de orquesta o un entrenador de un equipo de fútbol. No soy el valor, no soy el cuore del equipo.
El cuore son ellos, que son los jugadores. Sí que es cierto que hay cierto perfil de pacientes que te va a buscar a ti siempre y quiere que estés. Oye, pues yo ya estoy para esos pacientes que necesitan eso. Pero el resto que confía en la metodología, en la filosofía y en lo que hacemos, simplemente con que a lo mejor me vean pasar por el pasillo están tranquilos. Y conocen a mi equipo. Y 3 veces con un dentista que tú le has dado la confianza y sabes, obviamente, tienes que controlar lo que hacen tus dentistas, cómo salen los tratamientos, que salgan bien, que tengamos éxito. O sea, tienes que... Hay una supervisión. Hay una supervisión. Totalmente. No puedes olvidarte de ello. Pero si tú realmente has conseguido que el equipo funcione, de alguna forma ahí no pintas nada. Es una presencia invisible. Pero tienes que estar. Pero tienes que estar. Exacto. Esto lo decía, ya que has puesto la metáfora de la orquesta, uno de los grandes directores, a mí me gusta mucho esa frase, Herbert von Karajan, decía que el arte de liderar consiste en saber cuándo hay que abandonar la batuta para no molestar. Exacto, justo. Es difícil porque al final es crear las bases, sentar las bases para que el equipo crezca el proyecto, pero también el equipo. Y eso necesita dejar hacer, pero al mismo tiempo... Y psicológicamente es muy duro. Es decir, lo que el ser humano vamos a pensar o vamos a entender es, yo he creado esto y quiero que sea como yo lo he hecho. Ya. En el momento en el que tú te separas un poco y no dejas el proyecto, al revés, estás en el proyecto y además estás más implicado que nunca. O sea, es el momento en el que más implicado estás, pero aceptas todo lo que te viene de fuera, todas esas ideas, las implementas dentro de tu proyecto. Es muy difícil porque a veces sientes que pierdes el volante. O sea, dices, oye, yo quiero ir a la izquierda porque yo he creado esto desde hace 6 años y yo. Sí, pero es que te están diciendo que vayas a la derecha. Entonces, psicológicamente, ese momento de tirar a la derecha sin confiar 100%, porque es lo que te dice todo el equipo, y has puesto en común, se ha filtrado las ideas y te has quedado con las mejores, pero tienes que ir a la derecha y en realidad tú quieres ir a la izquierda. Es complicado, es muy complicado. ¿Podemos hablar, Héctor, de una confianza en 2 direcciones? Total. Tiene que ser de ellos hacia ti, pero también de ti hacia ellos. Cuando hablamos de confianza, que a veces no es que se confunda, sino que muchas veces la asociamos a un valor y realmente es un valor de valores. Está imbuida en los valores que la organización decida tener, ¿no? Y la confiabilidad es la que se genera con el tiempo. Eso requiere dejar hacer. Exacto. Justo. Para que luego ese equipo sea también. Y hablas de una cosa también muy importante, cuando el fundador, el creador, decide dejarse, no apartarse, pero sí dejar que el equipo también empiece a decidir. Exacto. Con supervisión. Claro. Te quería preguntar ahí, ya entramos en el bloque 2, cuando ya hablamos de habilidades, creencias y valores, ¿qué habilidades críticas, tanto clínicas como gerenciales, crees que necesita hoy un odontóloga líder, ¿no? Que pueda liderar con efectividad? Para ti, ¿qué habilidades consideras que son fundamentales, tanto clínicas como gerenciales? A ver, lo primero estamos en salud. Entonces, como estamos en salud, lo primero es tu buen hacer de las cosas. Es decir, si tú quieres que un equipo te siga, tienes que hacer las cosas bien. O sea, alguien que no se implique en su propia formación no puede hacer que un equipo de profesionales que están formados igual que tú o incluso mejor que tú no te admiren. Es decir, eso es básico. Especialmente en este sector. Claro, o sea, porque ¿cómo vas a liderar un equipo si lo que haces es algo mal, y quieres que otros lo hagan por ti? Es que no tiene sentido. O sea, tú tienes que liderar el equipo y el equipo tiene que entender que tú tienes unos valores y tienes una formación para ello. Entonces, aquí en sanidad, lo primero es que tú seas cierto referente dentro de tu equipo. Y tienes que estar formándote. ¿Ejerzas o no ejerzas? Continuamente. Continuamente, siempre. La formación es básica. Siempre. Tienes que estar formándote. O sea, no puedes pensar nunca yo ya soy empresario, ya no quiero poner implantes, ya no quiero hacer empastes. No. Tienes que saber mucho de implantes, mucho de empastes, mucho de endodoncia, porque tienes que liderar un equipo de todo. Quizá no vas a ser el mejor, probablemente en una orquesta, como hablábamos antes, el que toca el trombón lo va a tocar mejor que tú, pero tienes que saber qué es un trombón y tienes que saber cómo se utiliza. Y saber si es virtuoso o no. Claro, o sea, si tú profesionalmente no estás en el top, tu equipo no va a estar en el top, porque no va a llegar a eso nunca. Entonces, eso es la parte principal. A partir de ahí ya todo fluye, porque el equipo profesional lo tienes controlado. Ahora falta controlar el equipo empresarial, que es otro equipo, claro, que es la gestión empresarial. Y en ese momento los que no tenemos formación empresarial, que ahora con los años pues ya conocemos,
dejarte ayudar mucho. O sea, somos personas que los dentistas, bueno, pues son normalmente la gente pues, le va bien la vida y entonces nos dejamos ayudar poco porque hemos creado algo, pero lo hemos hecho como queríamos y no te dejas ayudar. Y aquí lo mejor es abrirte. O sea, yo no conozco este campo, entonces me voy a abrir. Voy a hacer las cosas bien, yo siempre digo que perder dinero es ganarlo después, sí. Es decir, tienes que invertir. Exacto, tienes que invertir. Entonces, ¿dónde tienes que invertir? Tienes que invertir en la clínica, tiene que ser algo estético, tienes que invertir en el producto, todo lo que se ponga al paciente y todo lo que se utiliza en pacientes tiene que ser de alta calidad, no podemos poner cosas que no sean de alta calidad, tienes que invertir en tecnología, porque los pacientes tienen que ver una clínica puntera. Porque si no ven una clínica puntera, para eso hay 1000. Si tú quieres hay una diferenciación muy clave ahí. Total, claro. La tecnología, especialmente hoy, pues, ya no solamente desde un escáner intraoral, sino también con todo lo que viene, ¿no? Fotogrametría, pues todo lo que viene, cirugía guiada, todo. Es que hay de todo. Entonces, hoy en día tienes que invertir. Ojo, los que son empresarios, hay dos tipos de empresarios. El que invierte en todo lo que sale mañana, perfecto, y el que estudia lo que sale, ve lo que tiene evolución y entonces invierte en esa tecnología. Pero hay que invertir. El que invierte en todo lo que sale, pues algunas cosas irán bien y otras pues las tendrá de pisapapeles. Pero el que estudia las inversiones en tecnología le va a ir mucho mejor que el que no hace no, es que a mí me gusta tomar las medidas con alginato. Bien, vale. No estás pensando a lo mejor en tu paciente. No estás pensando, exacto, justo. En este caso, pues hay ciertos aparatos que tienes que tener. Entonces, invertir en esas cosas es básico. Y luego, la comunicación. Yo creo que el punto clave de la gestión empresarial es la comunicación. Sí, porque aquí realmente también hay dos patas. Habilidades técnicas de gestión, las hard más, las duras, y luego las soft, las blandas, ¿no? La inteligencia emocional de tu equipo, la orientación a resultados, la resiliencia, la gestión del estrés, todo lo que puede hacer que el equipo en ciertos momentos responda a situaciones que a lo mejor no habían esperado, ¿no? Ahí también me consta que tú trabajas mucho. Sí, bueno, a mí esa parte, por eso nos conocimos, exacto. Sí, esa parte a mí me encanta. Creo que un equipo motivado es esencial. Es esencial, y mira lo que te digo, que es lo más curioso de todo, es esencial para no estar tú. Es decir, ¿qué es lo que puedes llegar a buscar? ¿Una presencia eterna en tu clínica? Ten cualquier tipo de equipo, porque vas a estar tú. Cuello de botella. Claro, ¿no? Exacto, literal. Entonces, o quieres que el equipo funcione tan engranado, tan perfecto, que tienes que implementar esa motivación y esa confianza y ese poder trabajar con los ojos cerrados y saber que si tú no estás un día aquí, todo va a funcionar. Confianza ciega en tu equipo, tienes que trabajar la habilidad de la comunicación, de la motivación, del liderazgo, o sea, todas esas habilidades que a veces suenan como algo, eso, las grandes empresas, el Santander, el no sé qué. No. Las empresas pequeñitas también lo tenemos que hacer porque es parte del éxito. Y te diría que hasta es más fácil. Yo creo que sí. Porque a veces las estructuras muy rígidas o muy grandes, un cambio de un grado hasta que den resultados pasa mucho tiempo. Pero cuando estás dirigiendo un proyecto y puedes tomar decisiones desde la cúpula, revierte mucho más rápido hacia el equipo porque lo tienes más controlado. Claro, justo. Eso es una de las cosas por las que a mí me gusta tener diferentes centros. En vez de tener un centro muy grande, donde hay mucho equipo, muchos gabinetes, muchos profesionales, que es a nivel de gestión es quizá un poquito más fácil de gestionar porque obviamente estás presente todos los días en ese sitio o los días que quieras. Cuando tienes muchos centros no vas a estar tan presente, pero quizá es mucho más rápido, o sea, como que todo se absorbe más rápido, ¿no? Estás ese día o esos 2 días y todo entra, todo cala muy rápido, llueve más rápido, ¿no? Es como que todo es mucho más fluido. Y a mí me encanta eso porque mis equipos, en realidad, son equipos más pequeñitos. Entonces yo, con una reunión de 6, 7, 8 personas, lo tengo hecho. Yo iba a decir, ¿qué haces para mantener la calidad en los 4 o 5 centros? Para mantener un estándar, ¿no? Me hablabas al principio que, bueno, pues una reunión periódica puede ser una forma. Sí. ¿Qué más cosas haces que nos pueda ayudar? Bueno, a ver, yo tengo un proyecto no empresarial, sino profesional, ¿vale? Quiero diferenciarlo porque no es lo mismo, ¿vale? El proyecto profesional de los dentistas que vienen a la clínica a trabajar con nosotros es un proyecto global en todas las clínicas. Aunque las clínicas sean diferentes, los dentistas trabajan
para nosotros y por nosotros. Es decir, es IDI, son gente de IDI. Entonces, yo les implico mucho en nuestras clínicas, en nuestro proyecto. Pero además es que ellos mismos van a todas las clínicas. Entonces, lo que es la gestión de la clínica la hago con cada equipo de cada clínica, pero la gestión profesional, lo que son los dentistas, eso somos los mismos dentistas rotando por todas las clínicas. Vale, o sea, es itinerante entre ellos. Es itinerante, claro. No están, el que está aquí en Elche puede mañana estar en Santa Pola, en Alicante, exacto, en Madrid. Justo. Entonces, todos nos cuidamos a todos. Es un poco la idea. Es decir, yo hoy te voy a cuidar la endodoncia porque viene una revisión de tu endodoncia porque probablemente en San Juan tú tengas que revisar a mi implante. Y si yo tengo un problema... Vale. No sé si me estoy explicando. Sí. Entonces, nos implicamos todos tanto que somos los mismos y que nos ayudamos. No hay, en este concepto, no hay 36 dentistas, 5 que van a una clínica y luego vuelan a otros sitios. No, somos los mismos que vamos a todas las clínicas. Entonces es un concepto que mantiene calidad, mantiene trato y además, claro, el trato al paciente es el mismo en todos. Tienes que cubrir el aprendizaje como aquel que dice una sola vez, porque el mismo que hacen endodoncias los hacen las 5 clínicas. ¿Vale? Y si tienes que formar, cambiar algún proceso, es a la vez. Es a la vez en todas las clínicas. Aunque sean externos y colaboran, claro, que sean una colaboración homogénea en todas las clínicas. Claro, ojo, que por otro lado tenemos súper protocolizadas las clínicas, es decir, las 5 clínicas se trabaja exactamente igual hasta el punto, que a lo mejor es un poco patológico, pero los cajones están exactamente igual en todas las clínicas, es decir... Incluso la forma de gestionar el producto dentro. Exacto, todo, ¿no? Justo, o sea, los cajones siempre están en el armario, en el segundo armario, en el segundo cajón, o sea, los guantes están en el segundo armario, en el segundo cajón, o sea, es como siempre va ahí, y se ponen siempre XSM de izquierda a derecha, o sea, es como, todo está muy protocolizado, ¿para qué? Para que si yo hoy estoy trabajando en Elche, bien, pero mañana me voy a San Juan porque vamos rotando, no tenga que estar como un elefante en una cacharrería. Estás como pez en el agua en este caso. Yo sé que giro la mano, abro el cajón y tengo mis guantes. Entonces, eso está en todas las clínicas igual. Entonces, eso hace que nosotros podamos rotar con mucha comodidad, porque en realidad y a ver si nos podemos imaginar un poco es como si tú cogieses un gabinete y lo hicieses modular. Es decir, quitas el gabinete de una situación, una localización en una provincia y te lo llevas a Francia. El mismo gabinete en París y lo pones en una clínica y tú estarías trabajando exactamente igual de cómodo porque tienes los mismos materiales en el mismo sitio, de la misma forma. Lo único que te ha cambiado es la higienista. Que bueno, que obviamente si están dentro de un mismo proyecto tienen que tener una filosofía igual o parecida. Incluso, claro, si por ejemplo, un odontólogo o odontóloga que tiene a lo mejor otros protocolos y viene aquí, tiene que adaptarse a lo que el equipo quiere, ¿no? Pero en este caso, como somos nosotros para nosotros, perfecto. Entonces es cerrar el círculo en este caso. Entonces, bueno, yo creo que nos ha salido bien. También era un poco arriesgado, porque esto no lo hacía nadie, poca gente hacía este tipo de... Sí, es que desde fuera se puede ver como un modelo de franquicia. Sí, pero no es nada. Franquicia, nosotros somos la antítesis a la franquicia y somos mucho más familiar que muchas otras clínicas que pueden mirarnos y decir, es que es un concepto de franquicia. No, completamente, somos todo lo contrario. Es más, aquí trabajamos mi mujer y yo, mi cuñada, mi primo, una persona que es como si fuese una familia, otra persona que me ha visto crecer con 2 años, desde los 2 años, es decir, otra persona que nacimos el mismo año y nuestros padres son íntimos amigos, es decir, que somos una familia muy familia, que a veces es incluso complicado tener conversaciones, por eso la comunicación antes decía que es un pilar. ¿Pero tenéis reglas? ¿El domingo se habla de dientes o no? No, nada más salir de casa, de la clínica, se acaban los dientes. Eso está, no hablamos nunca de dientes fuera. Muy bien. Pero sí que es cierto que tenemos unos protocolos, no jerárquicos, pero bueno, sí que hay un cierto protocolo de trabajo, porque claro, tú el domingo ves a estas personas, con todo el cariño del mundo, en otro ambiente y con otro perfil diferente, donde pues no estamos en la clínica y no es la empresa. Entonces, bueno, hay que trabajarlo mucho con comunicación, hay que trabajarlo. Pero eso hace que esto sea la familia. Has dado una de las claves, es precisamente en todos los sistemas, trabajar la comunicación interna, ¿no? La base de la comunicación, de la motivación de un equipo, está precisamente en cómo trabajo, en el cómo lo hago. Si tuvieras que definir tu estilo de liderazgo, en una palabra, ¿qué nos dirías? No sabría decirte, pero
Básicamente, para mí lo importante es no tener una estructura piramidal, sino que intentar tener una estructura lineal, pero con ciertas reglas. Es decir, a mí no me gusta la palabra jefe, no me gusta dueño, coordinador, o sea, todos somos compañeros, y para mí eso es una de las cosas que les cuento a todo el que entra en la clínica, se lo cuento desde el principio. Todas las personas que hay aquí son compañeros. Y puedes tener un puesto en administración, en recepción, de coordinador, somos compañeros. Incluso conmigo, yo tengo diferentes perfiles y se lo explico al que viene a trabajar aquí. O sea, yo el día que estoy en consulta, soy un dentista. El día que estoy comiendo con todo el mundo, soy un compañero de trabajo. Yeah. Y el día que estoy en el despacho diciendo cosas pues que de vez en cuando un empresario tiene que decir que no son dulces, pues soy el jefe. Pero cuanto menos jefe, mejor. O sea, a lo que yo me refiero es que quizá el que quiera liderar un equipo, lo primero que tiene que saber es que el respeto no se gana con normas solamente. O sea, el respeto se gana hablando con las personas, confiando en ellas y que ellas confíen en ti. Y para eso lo único que hay que quitar siempre es la pirámide. Porque si tú tienes una pirámide, ya estás poniendo un escalón muy grande para esa confianza y para esa facilidad del flujo de conversaciones. Es un liderazgo más horizontal, participativo, siempre. Pero en ciertos momentos también saber que hay que subir, ¿no? Por supuesto, o sea, y bueno, las personas que están aquí lo saben, ya llevan muchos años también, o sea, y nosotros, gracias a Dios, tenemos una relación muy familiar, como hemos dicho antes, con todo el mundo, pero, ojo, hay momentos en los que yo soy quien soy y tengo que decir las cosas que hay que decir, porque si no, el timón del barco no va. O sea, a veces tienes que dar un volantazo al timón y giras y la gente a lo mejor no lo entiende, pero tienes que hacerlo. Y si tienes que hacerlo, tienes que hacerlo. No puedes dejarte llevar por los sentimientos de amistad que se crea con los años, ni tienes que dejarte llevar por la comodidad del momento, porque a veces es mucho más cómodo mantenerse como se está que cambiar el rumbo. ¿Vale? No hay que hacer eso. Tienes que pensar en qué es lo mejor para la clínica, porque lo que sea mejor para la clínica va a ser lo mejor para todos los que trabajan en la clínica. ¿Por qué? Porque al final todos comemos de aquí. Me pongo al servicio del equipo. Exacto. O sea, tú puedes sacrificar cosas que a ti no te gustan y tragarte ciertas decisiones, pero para que todo fluya, porque el fluir es lo que hace que todo vaya bien. Héctor, ya estamos entrando en esta fase final de esta entrevista. ¿Qué te mueve más allá del éxito económico? Que me consta que hay algo mucho más. Sí, que eso. A ver, si nos preguntamos la pregunta de otra forma diferente, es decir, ¿el ganar dinero es lo que nos ha movido? No. O sea, nosotros nunca hemos pensado en el dinero para crear lo que hemos creado. Es decir, siempre nos hemos basado en la vocación que tenemos, tanto mi mujer como yo, que es lo más bonito que hemos conseguido, que es trabajar en nuestro hobby y disfrutar de nuestro hobby y que nuestro hobby sea diario. O sea, eso es lo que nos ha movido. ¿Eso va a reportar en un momento si haces las cosas bien y si disfrutas de lo que haces diariamente en un beneficio económico? Por supuesto. Yeah. O sea, y al final... Que te permite además crear este negocio, ¿no? Este modelo. Claro, o sea, toda empresa tiene que tener una sostenibilidad económica y lo que hemos creado es una empresa. Pero no hemos creado la empresa para ganar dinero, hemos creado la empresa porque es nuestra vocación. Y a día de hoy yo creo que IDI podría tener una rentabilidad mucho mayor. Lo que pasa es que no la queremos. O sea, queremos continuar igual, queremos seguir invirtiendo donde invertimos, que es en los pacientes, queremos seguir haciendo los tratamientos como los hacemos, alta calidad, a un precio razonable, para que los pacientes puedan venir y tengan un servicio de salud bucodental bueno para ellos, con buenos productos, con buena calidad, con buena experiencia, con muchas cosas, que es el proyecto que nosotros hemos creado. Que eso, si te va bien y tienes un poquito de ganas, pues si te va bien la primera, puedes montar una segunda, luego una tercera, luego una cuarta y una quinta, que es lo que nos ha pasado a nosotros. Sí, pero no era lo que nos movía. Perfecto. Y dentro de ese proceso, ¿qué valores consideras que son innegociables tanto para ti como para tu equipo? Valores innegociables. A ver, el primer valor innegociable y básico para esto es que esto es salud.
Y si esto es salud, tenemos que pensar en el paciente. Y el paciente tiene que salir contento, con el tratamiento curado, es decir, tenemos que diagnosticar bien, no podemos infradiagnosticar, pero no podemos sobrediagnosticar. Son dos conceptos, tenemos que estar en el punto medio y hacerlo bien. ¿Tú te lo harías? Sí, pues yo lo hago, ¿vale? Luego, tratar bien y realizar ese diagnóstico para que el tratamiento sea el correcto y que luego el paciente salga con una sonrisa, porque se le ha tratado bien. Y así lideramos sonrisas. Bueno, y así lideramos sonrisas, exacto. Entonces, eso es lo básico en esto. Claro. Muy bien. Para cerrar, y así le damos ya un foco final. Vamos a ver. 3 claves, 3 consejos que le darías a un odontólogo odontóloga que quiera seguir tus pasos. 3 consejos. 3 consejos. Mira, el primero, formación dental, no empresarial, dental. Si quieres y continua. Si quieres ser un líder a nivel de odontología, tienes que saber de odontología. O sea, y además ahí es un punto clave. Tienes que ser muy bueno. Y no solo con lo que estudiaste en la carrera o en el máster, que mucha gente estudia la carrera del máster y ya trabajo. No. Formación continua. Yo siempre digo a todos mis profesionales que por lo menos los reyes siempre tienen que traerte un libro de odontología. Siempre. Qué bueno. O sea, me da igual que te traigan, qué bueno. pero un libro de odontología siempre, y si son 2, mejor. O sea, y yo personalmente, para mí, 2 de mis regalos siempre en Navidad son 2 libros de odontología, que me los leo durante el año. O sea, creo que tampoco es bueno tener 300 libros y leer todos los libros a lo loco. No. Tenemos que poco a poco poder estudiar, leer, disfrutar de la lectura. Esas cosas son importantes. Entonces, ese es el punto número 1. Punto número 2, no tener miedo. Porque da mucho miedo montar una empresa. Vale. Es muy difícil, es muy complicado. Y más hoy. Y además no te lo ves, ponen fácil, además. Totalmente. Y te ves en el borde de la piscina, pero además no ves el agua. Entonces dices, bueno, ¿lo hago? No lo hago, ¿lo hago? No lo hago. Yo tengo compañeros que se han tirado 5 o 6 años pensando en tirarse a la piscina o no tirarse. Si estás en el borde, tírate. Ya. O sea, no te quedes a medias, tírate. Entonces ese es el punto número 2, el miedo. Es no tener miedo. Y vamos al tercero. Claro. Y el tercero, y más importante, es el corazón. Es decir, esto es muy duro. Ser empresario es muy duro, pero ser empresario de la sanidad es más duro aún. Entonces, si tú quieres que todo vaya bien, no lo hagas por dinero, no lo hagas por tener algo que llame la atención, no lo hagas por crear una marca para que la vean los demás, no. Hazlo porque disfrutas diariamente de tu trabajo. Hazlo porque te gusta ver a los pacientes, porque te gusta estar con ellos, porque te gusta preguntarles por sus hijos, por sus abuelos, por sus nietos. Disfruta el día a día. Y entonces eso hará que te vaya bien todo. Todo. No hay nada que vaya a ir mal. Y por eso al principio decíamos lo de el éxito. O sea, la única opción que tienes es tener éxito, mayor o menor. Pero fracaso nunca vas a tener si le pones el corazón. Entonces, para mí esos son los 3. Qué buen cierre. Gracias. Héctor, muchísimas gracias. Sé que te están esperando ya. Bueno, es la parte que me toca. Es la parte muy buena, ¿no? Que tu equipo está esperando que empiecen ya los pacientes. Quiero agradecerte mucho tu tiempo. Creo que has dado varias claves que son súper importantes para el futuro del sector. También en España, ¿no? Que con toda esta nueva generación de odontólogos que vienen necesitan ir con buenos consejos de personas como tú. Muchas gracias. Así que gracias por este aporte a la Academy y seguimos. Muchas gracias a ti siempre. Hasta luego.